7 es Saín. Saín es la espada. Y la sombra de la espada es la culpa. Cuando vemos que la sombra de la espada del número 7 de Saín es la culpa, lo primero que pensamos es del mal uso de la espada, del mal uso de la herramienta. Y eso es una parte. Pero hay una realidad que es la que he estado despertando al principio de esta clase antes de empezar a grabar. En muchas ocasiones la culpa se activa y no has hecho nada incorrecto, no has hecho nada inapropiado. Aquel de ustedes que estaba tocando la campana, no hiciste nada malo, no fue ningún error. ¿Comprenden? Y probablemente la persona que haya sido lo hizo como porque sabe que todo el mundo llega tarde, toca la campana para que se vayan juntando y Shivagam pueda empezar. Y lo hicieron con su mejor intención y lo que yo siento es agradecimiento. Pero lo utilicé como detonante para que veas lo fácil que es detonar la culpa cuando ni siquiera has hecho nada incorrecto o inapropiado. Entonces, Saín, la espada, se convierte en la culpa que a veces sientes simplemente por tener una herramienta. Es más, continuando con la clase de ayer de Heye, a veces te sientes culpable de tan siquiera existir. ¿Verdad? A veces la propia existencia, culpa. Y no has hecho absolutamente nada, simplemente existir, pero existir, como vimos ayer, no es algo que dependa de ti. Y no es algo que sea ni tan siquiera cuestionable. Pero ahí está esa culpa que llamamos la culpa existencial, porque no tiene ninguna explicación, no tiene ningún motivo, es simplemente porque existes. Y no sabes si tienes derecho a existir o no, no sabes si estás existiendo bien o no, ¿cuál es el sentido? Simplemente existes. Y en el momento en el que existes no está de tu mano, y en el momento en el que existes no puedes existir mal. No hay forma de existir mal. Respira. Entonces, cada herramienta que vamos logrando, si no tenemos esa capacidad de permanecer consciente, la culpa se va detonando constantemente. Cada vez que tu jefe no está de acuerdo contigo, te sientes culpable. Y en muchas ocasiones no has cometido ningún error. Tu jefe te pide algo y tú lo estás haciendo. Simplemente por una cuestión de tiempo todavía no lo has terminado. Y tu jefe viene, te dice, oye, ¿ya me terminaste lo que te pedí? No, todavía no. Y se va. Y nada más ese, y se va, detona en ti algo. En el mismo momento en el que te pregunta, ¿ya está hecho? Automáticamente la culpa. Y encima cuando pone la cara de... En tu mente es, me está presionando, encima no valora lo que hago, encima... No. Puede ser, es una de las posibilidades. Pero también puede ser, no puedo seguir con lo que estaba haciendo, necesito eso. Y en muchas ocasiones ni siquiera hay una proyección hacia ti. Y si la hay, es su problema, no el tuyo. Pero lo ven, esa emoción de culpa que se les detona tan rápido, es lo que te impide decirle a tu jefe, me lo pediste hace 10 minutos, no he tenido tiempo, lo estoy haciendo. Te lo termino en media hora, 1 hora, 2 horas o 3 semanas. ¿Ok? Pero tener esa capacidad de decirlo, no, todavía no. Te sientes culpable, tu jefe se va, y ahora lo empiezas a hacer más rápido para poder acabar, y ahora lo estás haciendo no para hacerlo, sino para resolver la culpa por no haberlo hecho, pero era imposible haberlo hecho en menos de ese tiempo. ¿Comprenden? Entonces lo haces todo rápido corriendo, así que no lo revisas bien. Tu jefe llega, está mal hecho, tiene errores, te vuelve a llamar la atención, más culpa pones.
y vuelta a empezar. A veces nos equivocamos. Claro que nos equivocamos, todos, absolutamente todos. A veces cometemos errores. Y simplemente tenemos que entender que forma parte de la vida. Y a veces hay gente que no va a estar de acuerdo contigo y no por eso significa que estás equivocado o que estás mal. Y aunque siempre les digo, no elegimos cómo nos sentimos. Eso no lo podemos elegir. Con esto no estoy tratando de que de aquí en adelante no te sientas culpable cuando eso pase porque no lo eliges. Lo que sí eliges es reconocer esa culpa inmediata que surge y actuar. Eso sí lo puedes elegir. Ahora, cuando estaba hablando y de repente mi celular sonó, yo no elijo si me sentía culpable o no, igual que ustedes. Simplemente sonó y lo siguiente que hice fue mirarme. ¿Me siento culpable? No, en esta ocasión no. Mañana o en otro momento, ¿quién sabe? No lo sé, ni siquiera sé yo cómo voy a reaccionar en una situación que no ha sucedido. Solamente sé que cuando hace un rato mi celular sonó, en esa ocasión no me sentí culpable. De haberme sentido culpable hubiese observado la culpa y aún así, ahí es donde viene la elección, no hubiese permitido que la culpa tomase control sobre mí. No hubiese permitido que la culpa me dominase y me hiciese todavía enredar más las cosas. Como pasó aquí, pero te pasa constantemente, estás en un sitio donde, en un funeral donde todo está en silencio y te suena tu celular y te pones nervioso, te sientes culpable y empiezas a tocar todos los botones y terminas poniendo a Beyoncé en medio del funeral tratando de callar la llamada de tu hermana. ¿Eh? Es más que obvio que no lo hiciste adrede. Cuando estás en el cine y te suena el celular, espero que no lo hagas adrede y que no sea que te dé igual tener el celular con sonido mientras estás en el cine molestando a los demás. Entonces cuando te suena, sí, todo el mundo te está mirando y todo el mundo se molesta contigo, sí, pero ya no lo puedes evitar. Al menos observa esa culpa, permanece responsable, apaga tu teléfono y la vida continúa. Entonces, cada vez que inmediatamente quieres justificarte, cuando te dicen algo, no, es que eso no fue así, no, es que, eso lo llamamos justificaciones, que es muy diferente a una explicación. En la vida es bueno dar explicaciones es parte de la buena comunicación, de las buenas relaciones. Pero una explicación está basada en llegar a un entendimiento del resultado final. No en ver quién es el culpable, no en deshacerte de culpa. Entonces, cuando hablo con alguien y les digo cualquier cosa y me responden inmediatamente en menos de una fracción de segundo, 95% de posibilidades de que lo que me estén diciendo sea una justificación. 95% de posibilidades de que esa persona se está sintiendo culpable, abandonada o rechazada en ese momento y lo que me está diciendo es la primera mentira que su subconsciente construye para justificar lo que hizo. La mentira es subconsciente, es sin querer. Pero te das cuenta, cuando eso te sucede, por ejemplo, cuando le sucede conmigo, me quedo mirando y te hago una pregunta que desmonta la mentira que me acabas de contar. Y entonces, automáticamente, una nueva surge y te la vuelvo a desmontar. Y me dices una tercera, que ahora tu tercera explicación va en contra de las dos primeras. ¿Ok? Porque no estás tratando de dar una explicación, estás tratando de sobrevivir el momento. ¿Entienden? Y no hablo solamente conmigo, he puesto ese ejemplo porque hoy, desde que puse un pie aquí, he estado haciendo eso, agarrar unos papeles, tirarlos al suelo, ponerme en una actitud como si estuviese molesto con todos y lo que estaba haciendo era detonar la enseñanza para que se puedan reconocer en esa culpa y en ese tipo de experiencia.
¿Okay? Y luego, ustedes me lo pusieron fácil. ¿Okay? Llegan tarde, tocan la campana que no es tu responsabilidad, faltan letras, una letra se rompe y la estamos esperando. Quiero decir, ¿elegiste que se rompiera la letra? Esa es la segunda vez que se rompe, ¿no? Ok, pues ya está, se rompió, son letras delicadas, no son de metal, se rompen, ya está, la pegamos y la ponemos. Así que lo curioso es que venía con la intención de enseñar 7, que es lo que vamos a trabajar, y la experiencia de culpa se empieza a manifestar en el grupo en un montón de posibilidades. Me dan un montón de materia prima para que yo la pueda utilizar, para que podamos entender qué es Netza, qué es las herramientas y cómo surge la victoria de ahí. Entonces, vamos a seguir sin elegir cómo nos sentimos y cuándo esa culpa se detona. Pero observa qué tanto te justificas. Aprende a diferenciar una justificación de una explicación. ¿Okay? Alguien está buscando algo y sugiere que tú lo tienes y no lo tienes. Entonces, no es acerca de se perdió quién es el culpable, no, es acerca de lo tenemos que encontrar. Están sugiriendo que tú puedes ser quien lo tenga. La explicación más lógica es, no está de mi mano. Lo dejé ahí o se lo di a menganito. Y así podemos seguir el rastro, no de culpables, eso es lo que ustedes creen. ¿Ok? Que le pregunta a uno, él le manda la culpa a otro, él le manda la culpa a otro. Así es como lo ven ustedes. Yo lo que quiero encontrar es la letra. Así que lo que yo voy siguiendo es la pista, no a los culpables o responsables porque no los hay. ¿Okay? Extrapolen esto al trabajo. Cuando hacen trabajos donde hay colaboración, donde el trabajo tuyo depende del trabajo de otro y así. Tu jefe viene y te pregunta, ¿tienes hecho esto? Y tú no lo tienes hecho porque estás a la espera del trabajo que tiene que realizar otra persona. Y automáticamente también te surge la culpa y enseguida quieres culpar a la otra persona. Eso no es una explicación, es una justificación. No, lo que tienes que hacer en una situación así es, mi parte del trabajo está toda preparada. Estoy esperando a que menganito me pase lo suyo para poder avanzar. ¿Comprenden? Y simplemente eso es una explicación donde no estás culpando a nadie. Aparentemente sí. ¿Okay? Pero estás diciendo la realidad, estás tomando tu responsabilidad, que es la parte de tu trabajo, y deslindándote de lo que no es tu responsabilidad. Porque si además tú no eres el jefe, tú no puedes presionar al otro para que haga su trabajo. ¿Comprenden? Y si tú tienes una fecha límite para entregar, y no puedes avanzar porque otra persona no te da su trabajo, el error que cometes es esperar a la fecha límite para que cuando tu jefe venga o llegue el momento decir, mi parte está, pero no pude porque... ¿Dónde queda tu responsabilidad? Tu responsabilidad es, según ves el tiempo que se va acercando a la fecha límite, hablar con tu jefe y decir, hey, no puedo avanzar. Fulanito no me ha dado su parte del trabajo, no puedo avanzar. Si no me lo da, no voy a llegar a tiempo a la fecha límite. Pero ves, te sientes culpable de hacer eso porque sientes que le estás lanzando mierda al otro o que le estás culpando o que... No, eso es ser responsable. Porque si no lo haces, estás poniendo en juego también tu trabajo. Y tu jefe, como tiene 2 dedos de frente, lo primero que te va a decir es, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Entienden cómo te limita la culpa, Isaín, en las relaciones, en el trabajo, en todo? No, es que si se lo digo le va a caer una bronca. Bueno, quiero decir, a tu compañero le están pagando por hacer un trabajo, igual que a ti, ¿cierto? Sí. ¿Está haciendo su trabajo? No. Entonces, ¿por qué le quieres salvar? Ese es el rol del salvador. ¿Okay? No te estoy diciendo espíale, fastídiale y ve a chivarte. No, estoy diciendo, si necesitas algo y tu compañero no te lo está pasando, primero le preguntas a tu compañero, hey, ¿cuándo lo vas a tener? Que no lo hace, que no te contesta, que te da larga. Para eso tienes a tu jefe.
Eso es lo que hace un jefe, coordinar. Entonces, Zayin es responsabilidad. Zayin es, deja de necesitar que la gente esté detrás tuya. Tú tienes una responsabilidad, cúmplela. Nadie tiene que estarte persiguiendo para que cumplas tus responsabilidades. Y si otros sufren por su irresponsabilidad, es su problema. Si a esa otra persona tu jefe lo despide porque no hizo su trabajo y se supo que no hizo su trabajo porque tú le descubriste, no es tu culpa, no es tu responsabilidad y tú no has hecho nada incorrecto. ¿Comprenden? Eso es ser responsable, eso es Zayin. Tienes una herramienta, úsala. Muy distinto es que la otra persona haga su trabajo, esté bien hecho, tú te pongas a buscarle los errores, te pongas a buscarle todo lo que tú crees que está mal y te pongas a sabotearle. Eso no. ¿Entienden esa diferenciación? En la vida, en algunas situaciones, especialmente en los proyectos de colaboración, como puede ser el trabajo, o como es las relaciones de pareja, o como es la familia, las explicaciones son buenas, son recomendables. Justificarte nace de tu dolor emocional. Y espero que se hayan reconocido en cuando les decía, cuando te justificas, dices una cosa sin pensar, que la mayoría de las ocasiones es una mentira. Y la otra persona te la desmonta y te inventas otra y otra. ¿Se dan cuenta que hacemos eso? No lo haces adrede. Si te sientes culpable por ello, añade una integración más. Pero no lo haces adrede. Es simplemente el dolor emocional del abandono, rechazo, culpa se apodera, toma control de tu mente, de tu netza, y ahora compone una falsa esperanza, compone una ilusión, una fantasía. Y mientras tú estás diciendo esa justificación que es mentira, tú no sabes que es mentira. ¿Comprenden la complejidad? Mientras estás diciendo eso, no te estás dando cuenta que lo que estás diciendo no es verdad. Luego te das cuenta y dices, no sé ni siquiera por qué lo dije. Pero en ese momento no sabes que lo que estás diciendo no es real. Y que lo segundo que te inventas tampoco es real. Y que... ¿Entienden? Eso es el problema de fe. La letra que une Netza con Jod es fe. Y les dije metafóricamente, cuando la conciencia y la energía va en la dirección correcta, es la luz. Cuando va en la dirección incorrecta, se convierte ahora en la sombra. Entonces, de Netza va hacia Jod, que son las emociones. Mente, emociones. Pero cuando viene del revés, ahora es la presión emocional la que empuja el canal en sentido contrario y no permite que Netza, la victoria, vaya hacia la gloria, Jod, sino que es el dolor emocional el que viene en sentido contrario y ahora nuestras emociones crean las ilusiones, las falsas esperanzas, las mentiras que nos contamos a nosotros y que luego les contamos a los demás. Y por eso en ese momento pensamos que es una buena idea, porque tus emociones, tu dolor, tu abandono, rechazo, culpa, produjo esa ilusión y contaminó la mente haciéndole creer que era una verdad, una realidad o una buena idea. ¿Entienden esa relación? Por eso, cada vez que te sientes mal, las ideas que tomas son una mierda. Porque en lugar de ser una transmisión, es una falsa esperanza, es una ilusión que nos inventamos
para tratar de salir del dolor. Tienes incertidumbre económica, no sabes si vas a llegar a final de mes. Así que te acuestas a dormir y toda esa presión sin resolver, que no consigues resolver, se despierta y empieza a contaminar tu fe de la letra, no de virtud. Y entonces empiezas, yo creo que Juan me debe $200 y de aquí voy a cobrar tanto y le puedo pedir prestado a mi hermana y con eso, con esto y con lo otro, y cuando haces las cuentas en ese momento te sobra dinero hasta para irte de vacaciones. Así que no puedes dormir porque no sabes si vas a llegar a final de mes, pero en tu cama tu fantasía y tu ilusión te da hasta para unas buenas vacaciones que te las mereces porque estás cansado. Y se dan cuenta, en ese momento tratas de convencerte de que esa mentira que te estás contando va a ser real. Tratas de convencerte que verdaderamente Juan te va a devolver los $200, que tu hermana te va a prestar dinero, que vas a ganar comisiones en no sé dónde. Tratas de convencerte de que esa sea la verdad. Eso es las falsas esperanzas. Te estás mintiendo, te estás engañando. Cuando Juan te devuelva los $200, te los habrá devuelto. Cuando tu hermana te preste dinero, te lo habrá prestado. Mientras tanto, es una ilusión. Es una fantasía. ¿Comprenden? Así es como tus emociones contaminan tu netza. Tu pensar, tu lógica, tu claridad mental. Y te empujan a inventar cosas, lo cual luego causa más culpa y nos vemos empantanados en todo ese dilema. Así que les dejo de recomendación o de tarea aprender a identificar la diferencia entre una explicación y una justificación. La explicación está enfocada a conseguir un objetivo final, un resultado final. La explicación a expiar tus culpas o tus abandonos y tus rechazos. En una justificación no te puedes callar. Cuando te quieres justificar, tratas de callarte a veces y no puedes. Interrumpes a la otra persona incluso cuando está hablando, porque te quieres asegurar que entienda que está equivocado, que entienda que no te está entendiendo. Mano, no pasa nada si termino de hablar y si estoy equivocado y termino de hablar toda mi completa error y después de que yo haya terminado de decir mi completo error, tú me puedas decir, ahora que terminaste, te voy a explicar. Pero lo ven, sienten esa sensación cuando sabes que se están equivocando, que encima te están culpando y hay algo de ti que está, ¿en qué momento le interrumpo? No, eso no es así, y no esto. Y estás desmontando todos sus argumentos en tu mente y queriendo lanzárselos ya para demostrarle que está equivocado. Eso es una justificación porque no te estás enfocando en resolver el conflicto, no te estás enfocando en una solución. Te estás enfocando en simplemente no tiene razón, yo no estoy mal, no estoy equivocado. Él es el que está mal. Y así, además, pierdes objetividad y credibilidad ante los demás. En esos momentos, ok, me siento culpable, me siento perseguido. Puede ser que la persona te esté culpando y persiguiendo. Además, me siento culpable, me estoy siguiendo perseguido, me siento quizás rechazado. Ok. Ahora voy a separar mis emociones de la realidad. ¿Procede una explicación? Sí, la doy. ¿No? Fantástico. ¿Vale? Netza
Es el número 7, el verde. Y a partir de Tiferet, que es el 6, les dije que había una segunda velo de la ilusión, donde ahora el triángulo de Gesed, Gebura y Tiferet se densifica y cae. Entonces Netzach es lo primero que aparece en la naturaleza, es lo primero que hay, es lo primero que emana, por así decirlo, en la naturaleza. En Netzach todavía no existe la materia física y tangible porque todavía no es Malkut. Pero en Netzach ya existe la mente. Ya existe todo lo que en el ser humano llamamos la mente, los pensamientos, pero en el universo es mucho más amplio que todo eso. ¿Qué es Netzach? Como Jokma, el 2, la totalidad. Ahora decíamos que en ese 2 está el agua y están las gotas, pero mezcladas con el agua. Y ahora de ese agua cae y se separaba la gota en Gesed. Y tenemos que Gesed es la gota de agua, ahora sí individualizada. Esa gota de agua ahora se convierte en el agua. Porque una gota de agua es divisible en n cantidad de gotas. Entonces, el agua de aquí se forma en una gota de aquí. Pero ahora la gota es el agua. Porque en este punto, la gota no se siente este agua. La gota se siente este agua. ¿Sí? Esta gota de agua no es consciente, no sabe de la existencia de el agua. Y como esta gota está hecha de agua, esta gota se siente el agua. Y como esta gota se siente el agua, ¿qué hace? Seguir el mismo proceso. Y de la gota de agua, que es el agua según ella, emana la minigota de agua. Y ahora, esta minigota de agua no sabe de la existencia de esta ni de esta. Así que la minigota de agua se siente el agua. Y tenemos como la mente se siente a cargo de todo. Y como el plano mental siente que es lo que lo tiene que dominar todo. Y por eso somos tan controladores con nuestra mente. Tu mente se siente el rey de la naturaleza, porque viene de Jokma y Gesed sentado en el trono. Entonces, hey, soy el más chingón, soy lo que está a cargo, como gota. Esa es la correlación del pilar de la izquierda, donde de la totalidad tenemos una segunda totalidad y de la segunda totalidad tenemos una nueva totalidad, pero cada una de las totalidades es individual, cada vez más individual. Por eso también les cuesta mucho a veces la diferencia entre estar consciente y tener una mente atenta, ¿verdad? Cuando les explicamos Manasbin, mente atenta, una de las preguntas que nos suelen hacer es, ¿cuál es la diferencia con estoy consciente de que estoy consciente? Bueno, estoy consciente de que estoy consciente, Manasbin. El estoy consciente de que estoy consciente sucede en el mundo de la conciencia. Manasbin, la mente atenta, sucede en el mundo de la mente.
Así que la sensación es diferente, aunque tiene una parte de similitud. Sigue siendo el estar enfocado en nuestra conciencia o en nuestra mente. ¿Vale? Entonces, ahora ya entendemos por qué 7 es el plano mental. ¿Qué podría ser el plano mental cuando no estamos hablando de ser humano? Porque Netza no es el plano mental del ser humano. Netza es el plano mental de la existencia al completo, donde ahora la existencia está cada vez más densificada. Es el plano mental del universo al completo. ¿Qué puede ser? ¿Cómo piensa una galaxia? ¿Cómo piensa una bacteria? Ahí vamos. Bien, esa es una parte. En una galaxia o en un microbio no hay un pensamiento. Y siempre les decimos en las primeras clases, les decimos que el plano mental son nuestros pensamientos. Pero luego, según van avanzando, les decimos, no, los pensamientos forman parte de tu mente, del plano mental, pero es solamente una parte. ¿Okay? El plano mental puro es más que los pensamientos, porque el plano mental puro es las estructuras, los sistemas. 7, herramientas. Y lo ven, en una bacteria sí hay una estructura. En un sistema solar, en una galaxia, sí hay una estructura. Entonces, 7, Netza, es la estructura que todo tiene. Netza es lo que trae la estructura y la pone. Porque en 4 no hay estructura. En Gesed no hay estructura. Gesed es simplemente conciencia, pero no está estructurada. En Gesed todavía no hay el concepto de sistema. Los sistemas y las estructuras es 7, es Netza. Ahora, Netza, en términos de significado, de diccionario, significa victoria. ¿Cuál es el vínculo entre la mente y la victoria? La victoria es el sistema, es la estructura. Netza es la victoria porque por fin Eheie lo hizo, lo logró, lo consiguió. Consiguió densificarse tanto como para llegar a la naturaleza. Y nada sin estructura sobrevive. ¿Okay? Darwin lo dijo. Nada que no tenga una jerarquía, una estructura, un sistema, ninguna especie sin estructura, jerarquía y sistema sobrevive. La prueba es que todos los que no lo tenían no sobrevivieron. Entonces, metafóricamente hablando, eso es lo que sucede en todo el universo. Si el sistema solar no tuviese una estructura donde está un sol central y planetas girando alrededor, si no fuese por esa estructura, el sistema solar no podría existir. Si cada planeta en concreto, por ejemplo el planeta Tierra, no girase en torno a sí mismo, la vida no se podría dar como se da. Si el sol no brillase y emanase como emana, no podríamos tener vida en este planeta, pero cada planeta sería completamente diferente. ¿Comprenden? Entonces, nosotros vemos la estructura desde el final, pero la estructura viene de antes. Cuando se construye una casa, el arquitecto no construye la casa y luego hace los planos.
El arquitecto hace los planos y la casa se construye en función a los planos. Entonces, 7 es el arquitecto del universo. Es los planos, es la estructura, es el sistema que se va a construir, a manifestar. Entonces, 7 viene de 6. 6, en 6, Tiferet, dijimos que es la belleza en donde todo se juntó, donde todo se unió. 6, Tiferet. Y ahora, la letra que une Tiferet con Netza, ¿cuál es? Nun. Hacerse concreto, hacerse tangible. Así que Tiferet agarra toda la belleza, toda la sabiduría, todo lo aprendido y lo materializa. Pero no lo materializa hacia el mundo, porque eso sería construir sin los planos. Lo materializa hacia el creador, hacia el arquitecto, hacia lo que está a cargo. Y se tangibiliza en Netza, la victoria. Por fin tengo los planos. ¿Okay? Cuando vas a cocinar algo nuevo, mientras no tienes la receta, no sabes qué hacer. No hay posibilidad de hacer nada. Pero cuando consigues la receta, hay un sentimiento de, ya tengo la receta, ya puedo cocinar, ¿verdad? ¿Recuerdan ese sentimiento de ya tengo la receta, ya puedo cocinar? O cuando vas a hacer un proyecto y ya tienes claro la idea, ya tienes clara la estructura, ya tienes, dices, ya lo tengo claro, ahora sí. ¿Recuerdan ese momento, esa sensación? La sensación que es victoria, ¿verdad? La sensación es, ya. Todavía no está hecho. No significa que ese proyecto o esa estructura, esos planos no se vayan a modificar. Pero hay una parte que dice, ya, la estructura está. Entonces, eso es lo que experimenta Egeie cuando llega a la naturaleza. Lo conseguí. Y por eso les digo siempre, tu plano mental no es los pensamientos son las líneas ya dibujadas en el plano. Tu plano mental es la capacidad de crear las líneas. El universo entero tiene esa conciencia, porque viene de Gesed, conciencia, para fabricar y construir la estructura. Y la estructura resultante es el resultado de Netza. Pero Netza en su estado puro no es ni siquiera la estructura, sino aquello que fabrica la estructura. Y la estructura se vuelve el resultado de. Por eso digo, metafóricamente hablando, Netza es el arquitecto. Porque en el arquitecto no estamos diciendo que es los planos, pero en el arquitecto va implícito que hay planos. Ajá. Entonces, Netza es las dos cosas, es el arquitecto y los planos, pero Netza puro es el arquitecto, es sin antropomorficarlo, ¿vale? Pero es la conciencia que tiene la capacidad de estructurar, de organizar sistemas y de crear. No, todavía. Lo que veíamos ayer de porque lo veo existe, como la relación entre el 6, el 16, el 7, el 15, el 15. Sí. Cuando les explicaba ayer que porque lo veo existe y no al revés, así es como empieza todo el proceso. ¿Okay?
Cuando les expliqué ayer con la tacita que tenía, tuve, por usar ahora, tú crees que ves este palo porque existe, pero en realidad el palo existe porque lo ves. ¿Vale? Les recuerdo lo que les decía ayer. En ese proceso les estoy definiendo desde Yahvé en Bina hasta Malkut. Siguiendo esa misma metáfora, Netza es Yahvé que mira y construye el plano para esto. Entonces Netza no es esto. Esto es Malkut. El 10, porque ya existe, es tangible. ¿Okay? Netza es Yahvé mira y crea el plano y crea la estructura para poder construir un palo. ¿Okay? Así que de alguna manera Netza no es el plan de Dios, porque Dios no tiene plan. La voluntad de Dios está en el 5. Netza es la aplicación de esa voluntad, de ese deseo, de esa intención. ¿Okay? Dios tiene una voluntad que es Gebura y le transmite el mensaje a Netza y ahora Netza dice cómo lo hacemos. Así que siguiendo la misma metáfora totalmente errónea del arquitecto, Dios es el cliente. Y Dios, Yahvé, a través de la observación, contempla lo que quiere. Y Netza es el que dice, ok, para esto necesitamos este tipo de construcción, necesitamos este tipo de casa. Y Netza construye la estructura a petición de Yahvé. Y de hecho, dentro de los nombres de Dios, tenemos que en el 3 es Yahvé. Y miren cómo se llama el del 8. El 7. Yahvé Sebaot. Sebaot quiere decir ejército. Pero ejército en el sentimiento de muchos. ¿Vale? Tenemos que volver de nuevo a la época donde esta filosofía se construyó. Un ejército era una masa enorme de gente uniformadas con el mismo uniforme, preparados para hacer lo que se tenía que hacer, pero además al marchar, en los ejércitos se marcha de una manera organizada, estructurada. Entonces, Sebaot es el ejército, queriendo decir que es todas las minigotas de agua, todas las posibilidades, todas esas herramientas. Por eso ejército, porque Saín, todas esas herramientas. Entonces, en el 3 es Yahvé, simplemente el amor de Dios mirando. Ahora en el 7, Yahvé viene directo de Bina a Netza. Y Yahvé viene con todo su ejército. Y a través de cruzar los dos velos de la ilusión, Yahvé se multiplica, no se multiplica, al contrario, se divide en un ejército al completo que es la herramienta. Y vemos el claro link entre Bina y Netza, donde es Yahvé ahora el que viene al completo con todo el ejército para aplicar la voluntad de Dios. Ese deseo, esa pasión por ser. Una pregunta o una cosa que me sale a mí, sentir que de lo sola de lo que estoy haciendo parte del universo, de Dios o que existo, la sensación de victoria me cuesta mucho sentir habiéndola logrado.
Está bien, es como tú lo estás experimentando, ¿vale? La victoria es cualquier sentimiento de haber conseguido algo, ¿ok? A veces incluso de ver la luz. Esa es la forma en la que tú lo estás experimentando. Está bien. Sin herramientas, ¿entiendes? O no sabiendo mis herramientas. Eso es más preciso. Sin tú saber qué herramienta usaste, lo conseguiste. ¿Vale? Bien, entonces tenemos como Netza es la victoria. Y en Netza el nombre de Dios es Yahvé Tsebaot. Yahvé, el que afecta, Tzade, Beth, la casa, no la forma, sino la estructura, y el resto de las letras son con el poder para unirse al mundo. Aleph, Baf, Taf. ¿Okay? Para Dios, venir a la naturaleza, que es Netza, no es un sufrimiento ni un castigo como les explicaba en estos días. Es una fiesta, es una celebración, es una victoria, es un lo conseguí. Y el arcángel que le corresponde es Haniel. Uno de los arcángeles que tampoco es tan conocido, porque normalmente los arcángeles más conocidos son aquellos que quieres lo que te aportan. Pero cuando no te interesa tanto, no se hacen tan famosos. Haniel es el arcángel de la caridad y del perdón. Porque la caridad y el perdón es exactamente lo mismo. Entonces, en Gesed tenemos como virtud la igualdad. En Netza tenemos como virtud la caridad. Por tanto, tiene que haber un vínculo entre igualdad y caridad. ¿Qué es hacer caridad? Para muchas personas la caridad es dar dinero. Pero dar dinero no es siempre caridad y no es la única forma de hacer caridad. La caridad es compartir. ¿Okay? Eso es lo que verdaderamente es la caridad, compartir con alguien. Entonces, cuando lo ampliamos a compartir, ya no tiene por qué ser dinero. Puede ser compartir un abrazo. Puede ser compartir una botella de vino. La igualdad y la justicia, cuando estudiamos Gesed, les dije, se mide en términos de experiencia, ¿verdad? La caridad es compartir experiencia, no materia, no sustancia, ni siquiera recursos, sino compartir experiencias. La caridad es qué experiencia puedo compartir con una persona para que la persona vuelva a un estado de igualdad, sabiendo que no todos quieren lo mismo. Y eso es la caridad. Así que cada vez
que te apetece cuidar de tu pareja o de alguien de tu familia, estás haciendo caridad. Porque estás compartiendo con ellos una experiencia que ellos quieren vivir. Y de vuelta tenemos que entender que eso, la igualdad no quiere decir que todos tengamos exactamente lo mismo, porque cada persona quiere cosas diferentes. Es lo que siempre les explico. Cuando quieres cuidar de alguien, uno de los errores que cometes es que le cuidas como a ti te gustaría ser cuidado. Y ese es el gran error, porque das por sentado que a la otra persona le gusta recibir el cuidado que a ti te gusta recibir. Y cada vez que haces eso, en la mayoría de las ocasiones, como la otra persona quiere otra cosa diferente, en realidad no se siente cuidada porque no está recibiendo lo que le gustaría recibir, sino lo que a ti te gustaría recibir. Y son así de veces que me vienen una pareja donde uno me dice, es que mi pareja no me cuida nada, yo me paso todo el día cuidándole, asegurándome que esté feliz, haciendo todo, y a mí nunca me cuida. Se va, viene la pareja, es que no sabes, Shivagan, estoy cansado de cuidar de mi pareja, hago todo lo que puedo por cuidarle y no recibo absolutamente nada. No saben la cantidad de veces que me encuentro con ese problema en las parejas. Y es tan sencillo como explicarles a los dos, ambos tienen razón y ambos están equivocados. Ambos cuidan el uno del otro, pero ambos son egoístas y cuidan como cada uno le gustaría recibirlo, no como el otro lo quiere recibir. Y por tanto ambos se sienten que no son cuidados, porque no funciona. Si tú quieres pan y yo vengo todos los días y te doy una manzana, no hay un buen trato, no hay un buen negocio. ¿Okay? Si tú quieres pan, te voy a dar un pan a ti, aunque a mí lo que me gustan son las manzanas. Pero si a mí me gustan las manzanas, no te voy a dar a ti una manzana, porque tú quieres pan. ¿Comprenden? Eso es caridad. Eso es Haniel. Eso es tener la creatividad de Netza, la victoria, el estar libre de las estructuras. Porque si Netza fuese las estructuras, estamos condenados. Porque si Netza es estructura, no tenemos la posibilidad de crear nuevas estructuras. Pero si Netza es el arquitecto, aquello que hace las estructuras, entonces yo puedo crear nuevas estructuras, nuevos sistemas. ¿Comprenden? Cuando tú estás estancada en un sistema o en una estructura que muchas veces llaman sistema de creencias, no te puedes salir de ahí. Es porque no estás en Netza. Tu Netza no está activo, no está consciente en ese momento. Te está dominando el plano que alguien construyó. Te está dominando el sistema que alguien construyó. Y te impide traspasarlo. Pero cuando tu Netza está activo, cuando tienes conexión con tu Netza, ok, este es el sistema. Me gusta, no, me funciona, sí, no. ¿Qué puedo hacer? Voy a crear un nuevo sistema. Voy a estar por encima del plano. Voy a tomar mi rol como arquitecto y voy a reconstruir un nuevo sistema con mis propias herramientas. Y ahí surge esa creatividad. Ahí surge la creatividad de, espérate, estoy estancado en mi sistema. A mí me encantan las manzanas, pero a esta persona le encanta el pan. Voy a hacer un sándwich de manzana. Y así felices los cuatro. La caridad es ese querer compartir experiencias y ese querer compartir las estructuras, los sistemas y asegurarse que todo tiene esa capacidad para crear.
Al mismo tiempo, Netza tiene otra enseñanza súper bonita. Todos tenemos Netza, todos somos Netza. ¿Estamos de acuerdo? Nadie necesita tu ayuda. Au. Nadie necesita ayuda como una necesidad. Y eso es parte de la compasión de Yahvé Sebaot. Cuando tú ves que alguien necesita ayuda porque solo no va a poder, cuando tú sientes, pobrecito, por lo que está pasando, y sientes la necesidad de ayudarles porque por sí mismos no van a poder, los estás condenando en su netza. Estás negando su netza. ¿Entienden? Cuando enseguida alguien tiene un problema y le quieres dar la solución inmediatamente para salvarle, no para ayudarle, estás negando su netza. A veces vienen, me hacen una pregunta y te digo, bueno, no lo sé, dame una idea, dame una posibilidad, dale una vuelta. ¿Qué harías? ¿Qué posibilidades hay? Y trato de empujarte a que conectes con tu netza, en lugar de decirte esto. A veces les digo, esta semana me han venido a preguntar por sus letras y a veces les digo, haz primero el esfuerzo. Haz primero tú el esfuerzo de tratar de entender, de tratar de desarrollar y despertar tu netza, tu creatividad. Y primero, confío en ti, sé que puedes descubrir el significado de cada letra, sé que lo puedes descubrir. Encuentra tu netza, conecta con tu netza, dame opciones. Y en la oficina con mi equipo lo hago constantemente. Hay un problema, digo, dame opciones, dame soluciones. ¿Y recuerdan la culpa de hace un rato? No lo hago para que se sientan culpables. Lo hago para que reconecten con netza. Sé creativo, busca soluciones. Es que no sé, es que... Bueno, cuando hacemos una lluvia de ideas, las lluvias de ideas son fundamentales. Y en una lluvia de ideas, cualquiera que sabe de lluvias de ideas, sabe que ninguna idea es estúpida o ridícula en una lluvia de ideas. En una lluvia de ideas, todas las ideas son válidas. Todas las ideas se tienen que expresar, todas las ideas se tienen que transmitir. Porque en una de esas surge la mejor idea. Y a veces la idea más ridícula es la que rompe la estructura y conecta con netza. Y entonces están haciendo una lluvia de ideas y tienes miedo de decir una idea por si acaso sea una mala idea. A ver, el 99% de las ideas que se dicen en una lluvia de ideas son malas. Ese es el punto de vaciar netza, de traspasar. Y tú dices una mala idea y yo digo 4 peores. Y entre la tuya mala y las mías pésimas y la del otro, de repente, ya lo encontramos. Y una nueva estructura acaba de nacer. Porque ahí netza surgió. ¿Okay? Así que también les animo a que cuando ustedes forman parte de una lluvia de ideas de cualquier cosa, primero acepten cualquier idea por ridícula que sea. No significa que lo hagas, permítelo. Y nunca le digan a alguien una lluvia de ideas, eso es estúpido. ¿Okay? Esa idea es estúpida, esa idea es ridícula. ¿Okay? No. Una cosa es tener la objetividad de decir, eso no tiene sentido o no va a funcionar. Pero no le ataquen de tal manera que se sientan culpables y ahora repriman la posibilidad de nuevas lluvias de ideas donde en una de estas le pueden atinar. Y muchas de las ideas que nosotros tenemos son ridículas y estúpidas. Y no pasa nada. Mientras no la hagas, ¿verdad? Todo eso es el proceso de despertar tu netza, de despertar tu creatividad, de permitir que Yahvé haga esa lluvia de ideas que es Sebaot, el ejército, la armada que viene.
Y entonces Haniel se despierta como esa celebración porque Ha es celebrar, es expresar como aleluya. Entonces Ha, surge la victoria, Netza. Y ahora que Netza surgió, el gobernante, el que está a cargo, ve la victoria y dice, ¡ja! Todo lo que tengo. ¡Ja! Las herramientas que tengo, 7. Y ahora es, ¡ja! Voy a utilizar la herramienta, la voy a siempre con Dios, Él. Haniel. Celebrar la densificación de la herramienta de Dios. Y en ese ha está toda la parte del compartir. Está toda la parte de la caridad, del cuidar. Porque tienes la herramienta de cómo hacerlo. Y la inteligencia de cómo hacerlo. Bien. Hasta ahora lo estaba haciendo al revés. Ponía siempre primero el primer nombre de Dios, luego el Sefira, luego el Arcángel, ¿vale? Hoy empecé hablando de Netza y lo puse al principio, ¿vale? Pero para seguir como hemos hecho todas las demás, Yahvé Sebaot es el nombre de Dios. Netza es el nombre del Sefira. Haniel es el arcángel. Elohim es el ser espiritual. Y el planeta es Nogá. Tenemos a Yahvé Sebaot, que es el Espíritu Santo, Yahvé, que ahora viene en esa armada, en ese ejército. Y el arcángel Haniel, que es el que va a asegurarse de cuidar de todo, que haya caridad, de compartir experiencias y de transmitir esa victoria a todo. Y la manera en la que lo hace es a través de Elohim. Elohim ya lo estudiamos como Elohim Givor, ¿vale? Del 5. Donde estudiamos que Elohim Givor era la voluntad de Dios, la fortaleza de Dios. En este caso no es Gibor, es solo Elohim. Donde tenemos que Im es el plural. Así que son los dioses, la armada, el ejército de Sebaot divino, Elohim. Y es la forma en la cual Haniel lo que va a hacer es transmitir esa divinidad en todo. Que cada lluvia de ideas, que cada una de esas estructuras, sistemas, sigan siendo Elohim. Y como planeta tenemos Nogá, que es Nun, no sé si es Baf o O. Nun, Baf, Gimel, G. Ah, vale, falta la H. Nogá. Nun, Baf, Gimel, G es la encarnación que se une para expandirse y expresarse. Es el planeta Mercurio. Venus. Mercurio es el 8. Es Venus. Venus, aquí entra una cuestión que van a encontrar como una cierta contradicción, porque tenemos en el plano 7 a Venus, que es la mente, pero Venus se relaciona con el amor. Y en el 8 tenemos a Mercurio, que se simboliza con la mente, pero lo tenemos en las emociones. Entonces pareciera que tenemos los planetas al revés. Porque decimos, ok, si Venus
es el planeta que simboliza el amor, debería de estar en las emociones, y Mercurio, si simboliza la mente, debería de estar en la mente, y están aparentemente al revés. Es una cuestión de cómo se ha ido definiendo el intelecto a lo largo del tiempo, pero también es porque Venus es ese amor, es ese cuidar, es ese cariño, es esa victoria de Netza surgiendo en la naturaleza. Es el deseo de cuidar. Y en nuestras emociones, en Kohá, que es Mercurio, les decimos que es la maquinaria, que es lo que te empuja. Pero se dan cuenta cómo tus emociones es lo que te empuja, lo que te hace mover, lo que te lleva. Por tanto, tus emociones son también lo que ponen esa dirección. Y por eso tenemos a Kohá, Mercurio, en el plano emocional. Y tenemos el amor, el Netza, para que el amor sea lo que cree. Nogá, el amor de Dios. Yahvé, amor. Entonces, Yahvé, que es el amor puro, es la compasión, es el que viene a inspirar la victoria en Netza. Por tanto, tiene que ser el amor de Nogá, de Venus. Porque, de nuevo, vuelve a ser el mismo proceso. Nosotros creemos que vemos el palo porque existe, pero es al revés. Entonces, desde esa misma lógica, tiene que estar Mercurio para hacer los planes. Pero, ¿qué hacen los planes? Bereshit bara Elohim. Dios convirtiéndose. Las estructuras es como Dios se define como estructura. Por tanto, la estructura nace del amor. Y Venus debe de estar en Netza. Y ahora ese amor es aplicado y el plano emocional va a seguir ese patrón, va a seguir ese plano. Y tenemos a Mercurio en Hod para que guíe el cumplimiento de la estructura o del plano. ¿Sí? ¿Entienden por qué está así? Es fácil de ver cómo Yahvé transmite ese amor. Yahvé Sebaot tiene que ser amor. Por tanto, Venus. Vamos a contemplar. Vamos a identificar Netza. Presta atención a tu interior. Consciente de ti. Y contemplamos primero a Yahvé. Yahvé como ese amor que viene. Yahvé, el amor de Dios. Yahvé. Y Yahvé es como ese agua que está hecho de infinitas gotas de agua. Pero en Yahvé no están esas gotas de agua separadas, sino que es ese amor, esa compasión junta, con la posibilidad de ser minigotas, pero siendo la totalidad. Yahvé.
Yahvé cruza primero Dalet para formar Hesed. Y de nuevo Yahvé continúa avanzando, expandiéndose, cruzando Tiferet. Y en todo ese cruzar, Yahvé se compone como un ejército. Y aparece Sebaot. El ejército formado por Yahvé. Yahvé Sebaot. Contemplamos el universo, la existencia al completo, donde cada parte de la existencia es un miembro de Sebaot, del ejército de Yahvé. Yahvé Sebaot. Donde Yahvé es el arquitecto, Sebaot es el plan, la estructura. Yahvé Sebaot. Y contemplas la existencia al completo en su estructura, en su sistema. Sistemas solares, galaxias, formas de vida, cualquier tipo de estructura. Esa estructura tiene un instante antes en la cual fue creada, diseñada. Identifica ese instante antes de que la estructura surgiese. Antes de que el plan surgiese. No antes de que la materia surgiese, sino mucho antes que el plan surgiese. Yahvé Sebaot. Yahvé tiene fuerza de voluntad, tiene deseo. Y esa fuerza de voluntad, ese deseo de Yahvé, es lo que le hace convertirse en el creador, convertirse en el arquitecto, en el diseñador. Yahvé Sebaot. Recuerda ese sentimiento de victoria, ese sentimiento de lo conseguí. Extrapólalo al universo entero. Yahvé Sebaot celebra el éxito del surgir de la naturaleza. Netza. La tangibilidad de los recursos en expansión. Netza. 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 La victoria de la herramienta.
la celebración de la herramienta. Netza, Tzain. Y la primera esencia, el primer ser que surge en la naturaleza es Haniel, como una celebración. Como el primer resultado de ese plan es Haniel, celebrar que surgió Hani y lo que surgió es Él. Haniel. Haniel. Y Haniel contempla toda la creatividad de Yahvé Sebaot. Todo el plan, toda la estructura. Y no solo lo celebra, sino que lo quiere descubrir, lo quiere experimentar, lo quiere compartir con todo. Y Haniel en la naturaleza es el que mantiene la igualdad como Gesed y Zadkiel en el alma. Y Haniel surge de Zadkiel. La igualdad da lugar a la caridad, al perdón, al entendimiento de que todo es igual, al entendimiento de las experiencias. Y Haniel es la capacidad de entender el plan, la estructura, pero además ir por encima de él para ser de nuevo el arquitecto, el diseñador, el creador. Haniel. Haniel. Y en toda esa lluvia de ideas, en toda esa creatividad, en toda esa estructura, Dios se asegura de estar en todos y cada uno desde el principio hasta el final de nuevo. El Ohim. Elohim quiere decir grandioso. Haniel ve todo el plan, ve todas las estructuras, ve todas las posibilidades y todo lo encuentra grandioso, todo lo encuentra Elohim. En todo ve a Dios. Elohim. 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 Y de la misma forma que Elohim Gibor, el Dios de la fuerza le viene del amor. Elohim trae ese amor. Lo primero que surge en la naturaleza es amor, como no podría ser de otra manera. Nogah. Venus. El amor en la materia, no, que se expande. Gah. Causando ese movimiento, los potenciales. Nogah. Nogah. Yahvé Sebaot. Netza. Haniel. Elohim. Nogah. Yahvé Sebaot.
Netza, Haniel, Elohim, Nogá. Contempla el universo al completo, imagínalo. Todo el universo surge del plan de Yahvé Sebaot. Como una gran victoria de Netza, con infinitas experiencias que vivir y que compartir y descubrir y celebrar, Haniel, para encontrar a Dios en todo Elohim, pues todo sigue hecho de amor, Nogá. Y eso es la mente de Dios, donde Yahvé se expresa, donde Yahvé se define, donde Yahvé tiene su ilusión, su deseo, y en Nogá empieza esa definición, empieza ese plan para terminarlo en Malkut. Yahvé observa y crea. Yahvé observa y el plan surge, Yahvé Sebaot. Yahvé Sebaot ejecuta y sucede en Malkut. Yahvé Sebaot. Yahvé Sebaot. Ve a tu Netza, no a tus pensamientos. Ve más allá de tus pensamientos. Encuentra tu Netza, tu victoria. La celebración de la existencia de tu Yahvé Sebaot. La celebración de que en ti está ese arquitecto, ese diseñador, ese creador. Tu Yahvé Sebaot personal. Atrévete a romper y traspasar tus estructuras, tus sistemas. Que tus sistemas y tus estructuras no sean lo que te defina y lo que te limite. Sino que seas tú lo que define y estructura. Dejar de verte como el resultado de una estructura y de un sistema. Y verte como lo que crea dicha estructura y sistema. Yahvé Tsebaot. Yahvé
Tsebaot. Yahweh Tsebaot. Yahweh Tsebaot. Netzah. Haniel. Elohim Nogah. Yahweh Sebaot, Netzah, Haniel, Elohim, Nogah. Yahweh Sebaot, Netzah, Haniel, Elohim, Nogah.